Buenos días, buenas tardes, según cuando estén escuchando esto. Le damos la bienvenida al curso El imperialismo en tiempos de desorden mundial. Este curso lo vamos a estar realizando a partir de los artículos, los trabajos que componen el libro del mismo nombre, de mi autoría, que pueden ver acá. Lo van a encontrar este material en el campus virtual de la Izquierda Diario. Si están viendo este video por YouTube, recuerden inscribirse al curso a través del campus virtual. Ahí van a encontrar estos trabajos. Muchos de los autores que vamos a ir discutiendo y que van a encontrar debatidos en los artículos que componen este libro, y otros materiales en video, como son los talleres que realizamos a partir de este mismo libro y otros debates que surgieron a partir de la presentación del libro, como una conversación con Claudio Katz. Todo eso lo van a encontrar, como les decía, en el campus virtual de la Izquierda Diario, donde también van a poder encontrar muchos otros cursos sobre distintos temas de marxismo que les pueden llegar a interesar. Son básicamente tres los ejes que vamos a ir abordando en estos videos, en estos 4 encuentros de los que se va a componer este curso. Hoy vamos a hacer una presentación general de la problemática, en qué consiste esto del imperialismo, un breve recorrido histórico desde que los marxistas debatieron el problema a comienzos del siglo XX, y después vamos a discutir 3 problemas que hacen a la actualidad del imperialismo. El primero, la transformación de la economía mundial capitalista durante las últimas décadas, con la llamada internacionalización productiva, que para nosotros es el fenómeno más importante detrás de lo que comúnmente se menciona o se conceptualiza con la llamada globalización. Una segunda cuestión es en qué situación se encuentra el poderío y la gobernanza, el dominio de la principal potencia imperialista, Estados Unidos, debatiendo cuánto hay y cuánto no de crisis hegemónica, de retroceso, de declinación. Y finalmente vamos a discutir el desafío que plantea la emergencia de China para el orden mundial actual, dominado, como decíamos, por Estados Unidos. Estas cuestiones las vamos a abordar, como decía, en 4 videos que los van a encontrar todos en el campus virtual de la Izquierda Diario. Si están viendo este video por otro lado, por YouTube, recuerden suscribirse. Otra aclaración, vamos a ver a lo largo de este curso, vamos a mencionar muchas veces cuestiones vinculadas a la teoría del capital, de la economía. Van a encontrar en este mismo campus algunos cursos que, si quieren profundizar esas cuestiones, temas que vamos a mencionar como el problema de la ganancia, la plusvalía, la tasa de acumulación, la reproducción del capital y otras cuestiones, las van a poder profundizar en los cursos que están en el campus. Entre ellos van a encontrar uno llamado Para entender la explotación capitalista y un taller, un seminario sobre el capital de Karl Marx, que les van a permitir meterse en esos temas, digamos. Si en caso de que vean que hay alguna dificultad en cómo mencionamos esos conceptos, que no los vamos a explicar en profundidad acá, van a poder encontrar esos materiales. Bueno, entonces, para arrancar hoy con el tema que nos va a ocupar, vamos a partir de una primera aproximación a cómo definir esto del imperialismo, digamos. Bueno, lo primero que podríamos decir, para hacer una definición sencilla que después iremos completando o precisando, es que el imperialismo se refiere a la jerarquía que se impone en la economía mundial capitalista como resultado del accionar, de la intervención que realizan los estados más poderosos, intervención por la vía de la fuerza militar, intervención por la vía de la presión política y geopolítica, del disciplinamiento económico y demás. Cuando se formularon las teorías del imperialismo, los estados, las potencias imperialistas dominantes eran, por empezar, Gran Bretaña y finalmente seguidas por Francia, Alemania, y estaba apareciendo Estados Unidos como un país que realizaba una importante proyección de poder, pero todavía no resultaba dominante, digamos. El problema, digamos, para los marxistas, para buena parte por lo menos de los marxistas que teorizaban el imperialismo en las primeras décadas del siglo XX, era que estaba planteado, y a eso respondía en gran medida el guerrerismo exacerbado de los estados, el militarismo y esa paz armada que se fue acumulando
progresivamente hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, era imponer un nuevo reparto del mundo, digamos, un reparto que redefiniera las potencias coloniales, los dominios coloniales de cada una de las potencias, digamos. Recordemos que en ese momento, con excepción de algunos pocos lugares, como podía ser países de América Latina, que se habían emancipado de lo que era el Estado español, el Imperio Español en el siglo XIX, gran parte de África, Asia, Oceanía, estaban sometidos al tutelaje colonial de las potencias europeas, y bueno, eso es lo que estaba planteado para los marxistas, volver a repartir por la vía de la guerra, digamos. Las potencias ascendentes, como era el caso de Alemania, exigían una tajada, digamos, de esos dominios coloniales que estaban repartidos por Francia, Gran Bretaña, Bélgica, incluso España tenía todavía territorios importantes, y bueno, del otro lado del Atlántico, Estados Unidos no ejercía en muchos casos un dominio directo, pero proyectaba ya su influencia sobre todo sobre América Latina. Bueno, el imperialismo es un fenómeno, digamos, que tiene que ver con digamos, el expansionismo y el colonialismo. Es algo que acompañó durante siglos digamos, al ascenso del absolutismo y del capitalismo en Europa. Digamos, eso no es lo novedoso, digamos. Lo novedoso es que ese expansionismo y ese militarismo queda integrado, subordinado, subsumido, por decirlo de alguna forma, a los imperativos capitalistas que por primera vez desde finales del siglo XIX pasan a dominar plenamente la economía mundial, digamos. Lenin, en su libro, al que ya nos vamos a referir, pero que es un clásico que seguramente muchos de quienes están viendo esto oyeron hablar, que es uno de los libros más clásicos sobre el imperialismo, que se llama Imperialismo, fase superior o etapa superior del capitalismo, según las traducciones, hace mucho hincapié en dominio capitalista de los flujos económicos. Alguna novedad muy importante, que es la exportación de capital, es decir, el envío, digamos, de inversiones que realizan los países europeos instalando empresas de transporte ferroviario, energéticas, incluso industriales, en otros países en el extranjero, para producir en esos países, crear mercado en esos países, obtener ganancias y girar esas ganancias hacia sus casas matrices. La fusión que va a definir Hilferding como el capital financiero, y que Lenin va a retomar, entre el capital de la industria, el capital bancario, dominado por este último, hace, digamos, crea por un lado las bases para una expansión mucho más acelerada de la escala de los negocios, y genera enormes presiones para asegurar mercados cautivos, para acelerar el volumen y la velocidad que tienen los procesos de generación de ganancias, para justamente poder aumentar el crecimiento de esas ganancias, y ligado a esto, asegurarse mercados cautivos, presencia privilegiada, etc. Entonces, lo novedoso, digamos, del imperialismo es que ese expansionismo, ese anexionismo de colonias, la búsqueda de reparto del mundo, está profundamente vinculado e interrelacionado a la expansión capitalista y a un dominio cada vez más capitalista de la economía mundial, digamos. El mercado mundial se fue formando paulatinamente, digamos, siempre hubo, digamos, todas las civilizaciones tuvieron algún tipo de comercio y demás, pero el mercado dominado por el capitalismo y por los flujos de capital se formó aceleradamente en esa segunda mitad del siglo XIX, y es eso de lo que hace hincapié Lenin cuando habla mucho de la importancia que tiene la exportación de capitales, que está ligada justamente a esta formación del capital financiero, a la fusión de las empresas cada vez más grandes a través de lo que Marx definía como concentración y centralización de capital, que son las dos tendencias que producen justamente que viejas empresas se fusionen en empresas más grandes y se hayan cada vez capitales de mayor tamaño, de mayor valor, y que producen más bienes y extienden y necesitan extender el alcance de sus mercados. Bueno, eso
está vinculado a la búsqueda de controlar de manera privilegiada y en lo posible monopólica determinados mercados, evitando que accedan los competidores. Y eso se combina con esta política de los estados que buscan justamente tener un control monopólico de los territorios. Esas son más o menos, estamos mencionando lo que Lenin sucintamente presenta como una lista de cuestiones que sintetizarían en qué consiste el imperialismo. Y ligado a eso, un aspecto que para Lenin es muy importante y que de hecho es parte de lo que quería poner de relieve es el hecho de explicar qué había pasado con la socialdemocracia alemana y la socialdemocracia europea, que de ser partidos de la clase obrera que hablaban del socialismo y que se preparaban discursivamente para la revolución y que habían organizado, de hecho, desde la fundación de la Segunda Internacional, de esos partidos socialdemócratas a finales del siglo XIX, de la cual participó Friedrich Engels, que fue uno de los fundadores, digamos, de esa Segunda Internacional, después de décadas, digamos, de grandes batallas, de pelear por la posibilidad de organizar, obligados a ser clandestinos en países como Alemania, donde el Estado alemán los había censurado y prohibido, y de pelear en toda Europa por formar grandes partidos, que había pasado que al calor de la Primera Guerra Mundial, después de estar durante muchos años hablando contra la guerra y hablando contra el armamentismo y demás, al momento de la guerra se disciplinaron a la presión del Estado, a la presión patriotera que se imponía, digamos, sobre toda la sociedad, y terminaron votando los créditos de guerra, que son básicamente la posibilidad del Estado alemán para endeudarse, que es lo que abría las puertas para ir a la matanza imperialista, digamos. Eso lo hizo el Estado alemán, la socialdemocracia alemana, subordinándose al Estado, a la presión digamos, del gobierno alemán para ir a la guerra. El famoso, tristemente célebre, 4 de agosto de 1914, y el resto de los partidos de los países beligerantes de la socialdemocracia también hicieron lo mismo, digamos, siguieron esta línea de subordinarse cada uno a su Estado y a su país en nombre, digamos, o de la patria, o de defender en cada caso, identificar que las conquistas que eran esos partidos y los sindicatos de la clase obrera y los periódicos y demás tenían que ser defendidas de alguna forma, subordinándose, digamos, a este guerrerismo, lo cual significaba pisotear las banderas del internacionalismo y demás. Entonces Lenin liga este problema del imperialismo y las superganancias que obtenía del expolio imperialista en los distintos estados a la cuestión de las aristocracias obreras, digamos, algo a lo que ya se había referido en cierta medida Engels y otros autores, y que lo liga, como decíamos, Lenin digamos, a las superganancias, el expolio del imperialismo, y es la presión, digamos, por conservar esas posiciones de los sectores de la aristocracia obrera lo que actúa sobre la propia socialdemocracia, haciendo que se subordine, digamos, a la presión del Estado y a la presión de la paz social para dejar actuar a los estados imperialistas y llevar en última instancia a la matanza de millones de trabajadores que significó la guerra. Bueno, ese es algunos de los aspectos centrales o nodales de las coordenadas que estableció Lenin, que en cierta medida se transformaron en una lectura clásica, digamos, del problema del imperialismo. La de Lenin es en cierta medida una de las últimas trabajos de los que podríamos llamar los autores del debate clásico del imperialismo, que
Entre los marxistas intervinieron varios otros autores, como por ejemplo Rudolf Hilferding, que es una de las fuentes en las que abreva mucho Lenin. Antes de él, el libro de Hilferding es de 1910. El primer libro de un estudio en profundidad del imperialismo en realidad es de un autor no marxista, que es Job Johnson, que en el año 1902 publicó Imperialismo, un estudio, que es otro trabajo al cual se refiere también en varias oportunidades Lenin. Y después tenemos al trabajo de Rosa Luxemburg, que es la acumulación de capital, que a diferencia de los otros trabajos mencionados, tiene un enfoque a partir de los esquemas de reproducción que discute Marx en el tomo 2 del Capital, y a partir de ahí, señalando las contradicciones que presenta la acumulación de capital, plantea por qué de esas contradicciones se deduce la necesidad de un expansionismo del capital, de un otro no capitalista con el cual necesita relacionarse la formación capitalista, es decir, conquistar nuevamente siempre nuevos mercados, nuevas esferas con las cuales interactuar, que no sean capitalistas, que no produzcan plusvalor, para de esa forma generar un mercado para poder vender y asegurar la salida de las mercancías, sin las cuales no hay ganancia, digamos. Si no existe esa esfera, y lo que va a decir Rosa Luxemburg es que justamente el avance imperialista va reduciendo la continuidad de esas esferas, porque justamente al avanzar sobre todo el planeta no van quedando afueras no capitalistas. Bueno, eso plantea una crisis muy aguda para la reproducción del capital. Después tenemos, poco antes del libro de Lenin, Nikolai Bukharin publicó otro libro que también le realiza una radiografía de los cambios en la economía mundial durante los años previos a la guerra, que se llama La economía mundial y el imperialismo. Y también podemos mencionar otras intervenciones de Otto Bauer, Karl Kautsky y antes de ellos Alexander Parvus, que había sido en su momento un intelectual militante de la socialdemocracia, que había colaborado ocasionalmente con Trotsky. De hecho, gran parte de los aspectos vinculados a la teoría del desarrollo desigual y combinado y a cómo eso estaba actuando en las tendencias que explicaban, entre otras cosas, la guerra ruso-japonesa y demás, de 1904, lo trazaron Trotsky y Parvus en colaboración. Posteriormente tuvo un derrotero que lo alejó del marxismo revolucionario, pero en ese momento intervino bastante en este debate sobre el imperialismo. Estas obras son muy heterogéneas, digamos, desde el punto de vista de cómo abordar el problema. Algunas hacen más hincapié, como mencionaba la de Rosa Luxemburg, en partir de aspectos teóricos. Otras describen más las transformaciones de la estructura de la sociedad capitalista y se enfocan en algunos países, como es el caso de Hilferding, cuyo centro de análisis es básicamente la sociedad alemana y el capitalismo alemán, y extrapola de ahí los procesos que se están observando también en otros países, y de eso discute, concluye el imperialismo. Pero bueno, en todos los casos lo que sí podemos encontrar en común es una identificación muy fuerte entre las transformaciones o determinadas transformaciones del capitalismo y el imperialismo. Es decir, el imperialismo surge de los imperativos del capital, de las transformaciones que produce el capital en su expansión internacional, y de ahí está esta nueva tendencia desestabilizadora, guerrerista y demás, digamos. Después de ahí hay distintas conclusiones, digamos. Tenemos autores como Kautsky, con el cual Lenin polemiza agudamente en su libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, porque Kautsky define centralmente al imperialismo como algo así como una política, digamos, como el resultado de determinada articulación de relaciones de clases, determinada la preeminencia de fracciones más militaristas del capital, o incluso de lo que podríamos definir como resabios precapitalistas en los estados, puntualmente en el estado alemán, que tuvo la particularidad de conformarse como estado capitalista moderno sin haber liquidado, como ocurrió por ejemplo en la Revolución Francesa,
a la gran propiedad terrateniente, sino que al contrario la clase de los Junkers, que era la nobleza, dominaba, eran los que dominaban el ejército, tenían una preeminencia en el Estado y tenían prerrogativas económicas y sociales formidables, y estaban muy ligados a este militarismo. Bueno, para Kautsky era posible una reversión, un capitalismo que saliera de las tendencias guerreristas, imperialistas y a la disputa entre las distintas potencias, si se imponían en los distintos países los sectores más cosmopolitas de la burguesía, más interesados en la internacionalización, en la armonización de las relaciones entre los estados, y en evitar los choques de la guerra, en la cual los sectores más internacionalizados del capital, él insistía, tenían poco para ganar. Bueno, contra esta noción que en algunos puntos Hilferding, en los años posteriores a que escribió su libro, cuando ya estalló la guerra, caen ambigüedades parecidas a estas de Kautsky. Bueno, contra ellos polemiza mucho Lenin en su trabajo, digamos. En ese sentido, a pesar de estar abordando una misma problemática y hacer hincapié en todos los casos en cómo se liga de alguna forma a las transformaciones que estaba produciendo el capitalismo en las relaciones internacionales, no todos los autores compartían las distintas premisas. Por un lado, este problema del rol de la aristocracia obrera que planteaba Lenin no era una cosa compartida con todos, tampoco era una cosa que fuera de consenso el hecho de pensar que el guerrerismo y la disputa interimperialista había llegado para quedarse. Había múltiples debates al respecto de estas cuestiones. En última instancia fue la síntesis propuesta por Lenin, en gran medida principalmente los 5 puntos, pero más el abordaje que realiza el imperialismo, fase superior del capitalismo, en lo que va a quedar identificado con la teoría clásica del imperialismo, y básicamente podemos decir que esas coordenadas van a seguir informando la mirada de los marxistas con bastante, siendo muy ajustadas las conclusiones y las previsiones que hacía con lo que estaba ocurriendo, al menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial y después de estos trabajos hubo sí significativas novedades que planteaban nuevas coordenadas a incorporar, digamos. Entre ellas la más importante, digamos, y que tiene que ver con que se cumplió uno de los pronósticos y apuestas estratégicas que realizaba Lenin, que es que la guerra imperialista pudo ser transformada en guerra civil y en revolución triunfante en el caso de Rusia, y revolución derrotada, pero que también sacudió las bases de Europa, en Alemania, en Italia, en gran parte del continente, digamos, y en los países donde no hubo revolución abierta sí hubo importante auge de sectores de masas que hizo tambalear el poder de la burguesía. Pero desde el punto de vista de la teoría del imperialismo y de las relaciones interestatales, surgió un fenómeno nuevo, que es ya una relación no solo con un estado que era de otra clase, de una formación en transición al socialismo, una transición que al cabo de unos años y con el ascenso del estalinismo se va a terminar burocratizando, pero que planteaba un desafío importante, un elemento novedoso en el sistema de relaciones interestatales. Y el otro elemento importante respecto de lo que eran las coordenadas de las teorías del imperialismo y de las elaboraciones de las primeras décadas y media del siglo XX es un desplazamiento importante del centro de poder capitalista, que ya claramente al final de la guerra empieza a trasladarse al otro lado del Atlántico, digamos. Estados Unidos empieza a ser un actor de peso, un actor en gran medida con poder de veto y con poder también estabilizador, como se va a ver en intervenciones como lo que va a ser el plan Dawes, realizado a mediados de la década del 20 para, en gran medida, lidiar con muchas de las desestabilizaciones que había producido la paz de Versalles, que entre otras cosas produjo costosas reparaciones que tenía que pagar Alemania, y esas reparaciones
convulsionaron su economía y la llevaron a una encerrona. Bueno, el plan Dawes generó una arquitectura financiera en la cual se producían compensaciones entre los países financiadas por Estados Unidos que hacían que Alemania pudiera cumplir con esos pagos de la reparación. Y finalmente el poder también se vio en el sentido contrario desestabilizador cuando la crisis de 1929, que empezó con el colapso de Wall Street, se trasladó a toda Europa. Bueno, centralmente quien más elaboró durante esos años numerosos aportes que actualizaban estos problemas, aunque sin producir una obra de lo que fueron equivalente, digamos, en su profundidad y en su unidad temática, como lo fueron el imperialismo de Lenin o las de Bukharin o Rosa Luxemburg, fue León Trotsky, digamos, que en sus intervenciones, informes a los congresos de la Tercera Internacional, que se fundó después de la Revolución de Octubre, en sus 4 primeros congresos, estuvo entre sus miembros informantes León Trotsky, previo a que empezara claramente a burocratizarse y a ser desplazado Trotsky. Bueno, y en numerosos artículos y trabajos, como por ejemplo la crítica al programa de la Internacional Comunista de 1928, va a realizar numerosas sugerencias y propuestas metodológicas de cómo abordar estas cuestiones nuevas, la relación entre los estados capitalistas y el imperialismo y la URSS, la crítica a la política que empezaba a esbozarse en el estalinismo, de una coexistencia, o la ilusión de una coexistencia pacífica con el imperialismo que se iba a probar muchas veces imposible, y los productos, los efectos desestabilizantes que generaba este traslado del centro de gravedad del capitalismo y del poder imperialista hacia el otro lado del Atlántico, hacia Estados Unidos, y el hecho de que todavía eso estuviera incompleto, de que tampoco Estados Unidos pudiera imponer plenamente sus designios, y de que las potencias europeas no querían resignarse a ceder sus posiciones, y Alemania se rearmaba, y todo eso como producía y preanunciaba una nueva guerra, digamos. Trotsky elaboró, digamos, un método para que continuando, digamos, en gran medida, muy, como vamos a plantear más adelante, muy entrelazado a lo que ya estaba en gran medida sugerido en el enfoque marxista internacional, que informaba trabajos como el de Lenin, un enfoque, digamos, para analizar la situación internacional y para analizar los problemas que se planteaban, que articulaba o planteaba una unidad de la cuestión de las tendencias de la acumulación de capital, las tendencias de la economía, las relaciones entre las clases y las relaciones entre los estados, es decir, analizar una unidad de los distintos equilibrios o desequilibrios de las relaciones internas de cada estado, vinculadas a las contradicciones de la economía capitalista, y cómo eso afectaba de conjunto los equilibrios o los balances de poder entre los distintos estados, y explicaba sus tendencias a veces más estabilizadoras o a veces más al choque, digamos. En última instancia es bajo esa clave que va a discutir que se va preparando una nueva guerra mundial, y previamente el ascenso del fascismo y todo lo que tuvo lugar en esos años. Después de la Segunda Guerra Mundial se plantearon otros problemas novedosos de los cuales había que incorporar en la teorización del imperialismo. En primer lugar, el claro desbalance que digamos, profundiza lo que había ocurrido en la entreguerras entre Estados Unidos y el resto de los países capitalistas. Claramente ya Estados Unidos no es simplemente un primus inter pares, sino que es una potencia abrumadoramente superior en poderío al resto de los países europeos. De hecho, en gran medida la reconstrucción del poder económico y la estabilización de esos países europeos, de Gran Bretaña, de Francia, y también de la derrotada Alemania, que va a quedar partida como resultado de la guerra en un sector que va a estar en la órbita de la Unión Soviética, y en un sector occidental. Bueno, la reconstrucción de la Alemania occidental también va a ser producto de los enormes planes de ayuda, Plan Marshall, financiados por Estados Unidos. Bueno, el poderío militar, el hecho de que tenga durante algunos años el monopolio del poder nuclear y demás, creó una clara asimetría en el sector
del mundo capitalista, en la cual Estados Unidos aparecía como una potencia indiscutible y las demás potencias quedaban muy relegadas, digamos. En ese sentido, si un aspecto muy acentuado, digamos, de la teoría del imperialismo es el hecho de que no tenemos una potencia o un imperialismo, sino una multiplicidad de imperialismos, seguía planteándose, pero quedaba muy desequilibrado, digamos. Un segundo elemento novedoso, a diferencia de lo que caracterizaba las primeras décadas del siglo XX, es la extendida descolonización, digamos. Durante la propia Segunda Guerra Mundial y a la salida de la misma, con la derrota que sufrieron digamos, Alemania, Italia y Japón, pero también el agotamiento de Francia y Gran Bretaña, la lucha de los movimientos de liberación nacional que ya se había ido desarrollando muy fuerte durante el periodo entre guerras, se profundizó durante los años que siguieron a la guerra y conquistó en muchos lugares la independencia nacional, digamos. En muchos casos esto también confluyó, digamos, con un interés de la propia nueva potencia dominante, Estados Unidos, que tenía interés en imponer esta descolonización, que el resto de las potencias la aceptara, porque era parte de su gran estrategia de articular un sistema de gestión, de gobernanza del capitalismo global a través de una subordinación de esos estados en lo que autores como Panich y Guindin van a definir como un imperio informal, digamos. Es decir, una nueva forma de vasallaje que, a diferencia de lo que era el imperialismo de las potencias europeas, no se basaba en la directa subordinación territorial, la ocupación, sino que se basaba en un vasallaje de estados formalmente independientes, digamos. Esta es otra novedad importante respecto de lo que había sido el imperialismo hasta el final de la Segunda Guerra. Y en tercer lugar, el tema de la relación con la Unión Soviética, que va a dominar el conjunto de las relaciones entre las potencias, digamos. Al poco tiempo de firmados los acuerdos de Potsdam y Yalta, que definieron los equilibrios de la posguerra, con la Unión Soviética avanzando en Europa del Este, pero al mismo tiempo colaborando de manera directa o indirecta, según el país, en la estabilización, digamos, de lo que es el dominio capitalista en Europa Occidental, en donde en países como Grecia o Italia tuvo un rol muy fuerte en contribuir al desvío de procesos revolucionarios a la salida de la guerra. Se fueron acumulando en los años siguientes a esos acuerdos las tensiones que desembocaron en la llamada Guerra Fría, digamos, una guerra que se dio a través de, por un lado, el equilibrio entre los dos países que van a ser las primeras potencias nucleares, digamos, porque la Unión Soviética rápidamente va a alcanzar a Estados Unidos en tener la tecnología nuclear para producir la bomba atómica, y liberando batallas en terrenos en discordia, como fue Corea, que se partió entre Corea del Sur, Norte y Corea del Sur, después la intervención en la revolución en China, previamente Vietnam, y un largo etcétera, digamos, la crisis de los misiles en Cuba, toda una serie de juegos, digamos, de esta Guerra Fría, donde se produjeron distintos momentos al borde, digamos, de un choque directo. Bueno, en ese marco, digamos, y en esta Guerra Fría con la Unión Soviética, una novedad fue el respecto de lo que había sido las coordenadas del imperialismo en las primeras décadas del siglo, cuando Lenin y otros autores escribieron sus trabajos, es una sólida alianza entre las principales potencias, que fue la alianza del Atlántico Norte, la OTAN, que básicamente integró a los ejércitos de Europa Occidental y de otros países. Cada vez se fue extendiendo más, llegando a incorporar a países como Turquía y demás, para centralmente, digamos, el objetivo inicial de la alianza, digamos, más allá de que después de la Guerra Fría obviamente buscó nuevos propósitos, pero era encolumnar y aliar a esos países en la disputa con la Unión Soviética, digamos. Estas coordenadas, digamos, de fuerte
alianza y entrelazamiento militar, pero también económico, cuando uno ve los acuerdos del Plan Marshall, las inversiones fuertes de Estados Unidos en Europa y en las décadas siguientes, en lo que fue durante los años del boom de posguerra, también de los países europeos, Asia y de Japón hacia Estados Unidos, a medida que se van recuperando y van recuperando la capacidad de acumulación de capital y se expanden sus empresas no solo en sus mercados nacionales, sino en el caso de las firmas europeas a través de Europa y hacia Estados Unidos, al mismo tiempo que Estados Unidos invierte fuerte en Europa. Bueno, ese entrelazamiento económico, la alianza militar, combinado con el hecho de que el mundo colonial se transforma en estados formalmente independientes, bueno, plantearon las primeras discusiones de si se trataba de actualizar la teoría del imperialismo o se trataba de hacer una teoría nueva, digamos. Este debate ya empezaron a darse fuerte en esos años. Ahí vamos a encontrar trabajos como por ejemplo los de Giovanni Arrighi, con el cual vamos a ir comentando en los siguientes encuentros y van a encontrar en el libro comentarios de su trabajo, que fue uno de los primeros autores que en su libro La geometría del imperialismo plantea justamente el debate sobre lo que él va a postular, que es una teoría de la sucesión hegemónica, digamos, que la va a presentar como un enfoque alternativo y en cierta medida contrapuesto al del imperialismo, digamos. Otro debate que va a aparecer en esos años y sobre todo después de la Revolución Cubana es el debate de las corrientes marxistas de la dependencia, digamos. Ahí tenemos autores como André Van der Funk, Otonio dos Santos, Rui Mauro Marini, y podemos incluir ahí en cierta medida también a autores como Melciades Peña o Silvio Frondizi, que plantean, digamos, un enfoque interesante, sobre todo los primeros, muy enfocado, digamos, en plantear y hacer eje en el hecho de que el problema del desarrollo, que como vamos a ver un poco en el siguiente encuentro, desde la posguerra fue un discurso, digamos, de Estados Unidos hacia los países periféricos y en gran medida para asegurar que se mantuvieran en la órbita capitalista y que no se inclinaran hacia el lado de la URSS. Bueno, fue el discurso del desarrollo, las agencias del desarrollo a través de la ONU, los créditos a través del Banco Mundial, etc. Bueno, todo eso fue parte de una serie de intervenciones acompañadas de una ideología, digamos, y un planteo de que había una perspectiva de atravesar, reproducir en los países atrasados, los países que se van a llamar en desarrollo, en vías de desarrollo, que puedan recorrer el mismo camino que que llevó a los países imperialistas a ser países capitalistas desarrollados, y que para hacer eso tenían que seguir los consejos de esas agencias. Bueno, lo que van a debatir estos autores es que en las condiciones del mundo jerarquizado que imponía el imperialismo, al contrario de lo que decían esas agencias, y a pesar de la descolonización que había convertido en estados formalmente independientes a muchos de los que eran antes colonias, el camino capitalista al desarrollo estaba bloqueado, digamos. Y van a llegar, sobre todo bajo el influjo, como decíamos, de la Revolución Cubana, a la idea de que para saltar las trabas del desarrollo hay que terminar con el capitalismo. Una crítica que le podemos hacer a estos autores y que vamos a mencionar un poco en el próximo encuentro quizás, es el hecho de que su enfoque tenía, digamos, un énfasis, una tendencia a separar el problema de cortar con el imperialismo y con el capitalismo en la periferia de lo que pasaba en el centro, digamos. No terminaba de articularse el problema de expropiar a la burguesía en los países dependientes y el problema de la revolución internacional, digamos. Bueno, finalmente, como para ir redondeando este recorrido, podemos decir que en gran medida estos debates quedaron un poco desplazados, o en cierta medida, sobre todo en los ámbitos más académicos, de las ciencias sociales y demás, que quedaron muy desplazados con la discusión de la globalización y el neoliberalismo a partir de los años 80, digamos, que fueron los años que siguieron a las derrotas y desvíos de los procesos revolucionarios que durante los años 60 o 70 sacudieron y recorrieron todo el planeta, digamos. En esos años, más que imperialismo, más que disciplina de
de Washington y demás, se hablaba justamente de globalización, de un mundo sin estados, sin fronteras. Esos discursos de distintas maneras se fueron haciendo en medio de sentido común, el nuevo orden mundial, digamos, que venía con Clinton y que recordemos que esos años muchas de las intervenciones que se hicieron militares, que las hubo muchas, eran en nombre de la comunidad internacional y embanderados en la ONU y demás. Bueno, todo eso hizo que en cierta medida se reprodujo mucho en los ámbitos del pensamiento crítico, que en muchos aspectos fue perdiendo filo crítico durante esos años, y esta idea del imperialismo fue poco retomada, digamos. Eso cambió mucho, empezó a cambiar a partir de comienzos de este milenio, entre otras cosas por la avanzada guerrerista de los gobiernos de Bush, que empezó con la invasión a Afganistán, después siguió con Irak, finalmente con la crisis capitalista del 2008 y los coletazos de esa crisis, que recordemos que trajo en los años siguientes muchísimas tensiones entre Estados Unidos y Europa sobre qué hacer con la crisis, el malestar social que después dio lugar a los descontentos con la Unión Europea, el Brexit, el gobierno de Donald Trump, y todo eso, bueno, trajo muchos debates que volvieron a poner más en el tapete el problema de el desorden mundial y qué pasa con el poder mundial, un poder que se hizo mucho más evidente su presencia durante estos años por esas intervenciones militares y por las crisis y por el gobierno muy disruptivo, o que pretendió ser muy disruptivo, de Donald Trump, y que en muchos casos planteaba una política aislacionista, unilateral y demás. Bueno, todo eso trajo muchos debates, lo cual no significa que haya mucho consenso sobre qué tipo de teoría del imperialismo o de cómo se domina el mundo y cómo funciona ese orden y ese dominio capitalista. Más bien hay mucho debate, digamos. Ahí en el libro, y no me quiero extender mucho, así que los voy a remitir a eso, definimos a grandes rasgos 3 miradas sobre este problema, digamos. Una mirada que sigue haciendo hincapié en el hecho de que la globalización más bien hace que el problema del rol de los estados y el rol del poderío y la intervención estatal y esta idea de una jerarquía y disputas por el dominio del mundo entre los estados hayan quedado muy desplazadas en función de que los imperativos del capital hacia la internacionalización y centralización se tienden a imponer. Un segundo enfoque que sostiene la existencia de un imperio para la gobernanza de la acumulación capitalista mundial, cuyo centro es Estados Unidos, y que ese imperio básicamente subordina al resto de las potencias, es decir, que una teoría que reconoce el rol de la potencia dominante, pero no ve una gran tendencia o continuidad, digamos, a diferencia de lo que era la teoría del imperialismo clásica, no ve el imperialismo como un fenómeno de múltiples estados en competencia, sino que ve que eso ha sido por distintos motivos superado, y eso vamos a discutir un poco en el tercer encuentro. Y finalmente los enfoques que podríamos hablar del nuevo imperialismo, digamos, que aunque suene raro, David Harvey en cierta medida fue el que bautizó este enfoque con su libro El Nuevo Imperialismo, publicado originalmente en 2003, aunque el mismo autor desde entonces se fue distanciando un poco de esa idea, de ese concepto. Salió a aclarar que en realidad, a pesar del título, él no quería defender que hubiera un nuevo imperialismo y en gran medida, como vemos en sus textos más recientes, no compartiría esta idea, digamos. Pero hay una serie de autores que vamos a ir comentando, entre ellos Kalínicos o John Smith, que son parte de este enfoque, digamos. Lo que vemos como en cierta medida como un problema de varios de estos autores es que en los cuales esta idea del nuevo imperialismo podría ser el enfoque que vemos más cercano, pero hay un problema en muchos de ellos, que es hacer énfasis o unilateralizar uno de los dos aspectos centrales para una teoría del imperialismo hoy, que son el problema de las relaciones entre las potencias, digamos. Hay autores que se enfatizan o agarran solamente la dimensión de las disputas interestatales o los potenciales aspectos para esas rivalidades y teorizan centralmente eso, y de hecho no abordan o relativizan mucho la dimensión
de la explotación o la expoliación que realizan las principales potencias del resto del planeta, y hay otros autores, como es el caso, por ejemplo, de John Smith, que abordan centralmente este último aspecto de la expoliación del mundo, de lo que él llama el sur global, y dejan en un segundo plano el problema de las relaciones entre las potencias y sus contradicciones. Bueno, en mi opinión, estos dos aspectos deben ser abordados de manera integral, digamos, son parte constitutiva de un mismo enfoque teórico, y eso es lo que desarrollamos en este libro y vamos a ir desarrollando en este curso, digamos. Bueno, sintéticamente, después de este panorama, algunas últimas definiciones para hacer una síntesis de en qué medida los aspectos de la teoría del imperialismo que queremos rescatar o que tenemos que rescatar para hoy. Por empezar, esto que decía de que lejos de haber una globalización, un mundo plano, la gobernanza del mundo capitalista actual es una gobernanza realizada, dominada por una serie de potencias a través de organismos que le dan un barniz multilateral, pero que como por ejemplo puede ser el FMI, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, sus agencias de desarrollo, etcétera, pero que todo eso está dirigido por empezar, está muy comandado por las agencias de Estados Unidos, en articulación con las demás potencias, y dirigido a asegurar la reproducción del capital transnacional, del capital global, que es eminentemente un capital emitido desde los países imperialistas y que sirve al enriquecimiento de un puñado de billonarios y de las clases capitalistas de todo el mundo, pero centralmente reproduce una división desigual del reparto de la riqueza, en la cual esos estados imperialistas se llevan la parte del león. El segundo aspecto que queremos rescatar de la actualidad es esto que decía del imperialismo como un fenómeno múltiple, es decir, no tenemos una potencia imperialista, sino que tenemos una serie de potencias que pueden actuar en coordinación, y de hecho la gobernanza de Estados Unidos ha creado muchas instancias en las cuales ha buscado, a pesar de Donald Trump, que como vamos a ver se distanció un poco de eso, ha creado instancias donde enfatiza el aspecto de la cooperación y la coordinación, pero eso no quita el eventual conflicto y la rivalidad, digamos. Y centralmente eso se agudiza cuando la potencia dominante se encuentra más en crisis, cuando la crisis capitalista se vuelve más difícil de controlar y cuando se hace más evidente que las condiciones de reproducción de determinado orden, como es por ejemplo ahora el orden dominado por Estados Unidos, actúan en desmedro o bloquean el ascenso de nuevos jugadores, como es el caso ahora, por ejemplo, de China. Bueno, un tercer aspecto que queremos destacar es el aspecto de esta idea que Lenin planteaba como el imperialismo como reacción en toda la línea, digamos, que entre otras cosas significa que el imperialismo, más allá de esta competencia entre imperialismos por dominar el mundo y por imponer las condiciones que cada imperialismo, cada país considera más beneficiosas para su burguesía, si actúan en conjunto o actúan de manera disciplinada cuando lo que está en juego en determinados países puede ser el dominio del capital, digamos, cuando hay procesos revolucionarios, insurrecciones en países de la periferia que puedan amenazar el dominio del capital y expandirse hacia otros lugares, el imperialismo actúa, digamos, impone una lógica de intervención y busca aislar, derrotar, contener esos procesos, digamos. En ese sentido, los levantamientos obreros y populares en los países de todo el mundo, como se ha visto muchas veces en los últimos tiempos, no solo enfrentan a sus burguesías, a sus estados, sino que aparece, digamos, por distintas vías, ya sea con las sanciones económicas, intervenciones militares, diplomáticas, etcétera, toda la fuerza del imperialismo como una amenaza y una defensa del orden de la burguesía en todo el mundo. Y finalmente, un aspecto que, si se quiere,
en la época de Lenin todavía era más algebraico, estaba más a ver en cada caso, y de hecho en gran medida durante los años que siguieron la Revolución Rusa, la política de los países, en los países donde estaba la pelea por la liberación nacional, los revolucionarios siguieron dejándolo un poco abierto, pero que se ha ido quedado muy claro a partir de entonces, que es que las burguesías en los países oprimidos, dependientes, semicoloniales, no son un aliado para las clases trabajadoras y subalternas para la pelea por la liberación nacional y social, digamos. Tironeados entre el imperialismo y las clases obreras y populares, rápidamente en cualquier lucha seria contra la opresión imperialista, se pasan al bando de la reacción, digamos. Eso ha sido mucho más claro a partir de los años 20, es decir, después de los trabajos más clásicos del imperialismo, la revolución, por ejemplo, de China del año 27, y en los procesos que siguieron, digamos. Bueno, estos son algunos aspectos de la teoría que rescatamos y que traemos a hoy, partiendo, digamos, de un aspecto básico que tenemos como presupuesto y que lo que vamos a poner en juego en las próximas reuniones, que es que así como el capitalismo tiene que ser analizado con una teoría y con categorías históricas que den cuenta de los aspectos de transformación y de la actualidad, lo mismo aplica para el imperialismo, digamos, que se ha ido transformando a la par de la transformación del capitalismo, a la par de estos desplazamientos en los centros de dominio y a la par de los distintos resultados que ha producido la lucha de clase, la configuración económica, y etcétera, digamos. Bueno, y entonces a eso es a lo que nos vamos a dedicar en las próximas reuniones, tratando tres de las cuestiones que son claves para pensar el sistema capitalista actual, que obviamente no agotan todos los problemas que tenemos que dar cuenta. Digamos, hay otros problemas como el problema del Medio Oriente, o ahora el debate de que plantea Rusia, etcétera, que son necesarios incorporar, pero con estas tres coordenadas que encontramos en el libro El imperialismo en tiempos de desorden mundial, tenemos algunas de las claves para pensar todos esos problemas. Entonces, en las próximas tres reuniones vamos a abordar el problema de cómo se ha transformado la economía mundial capitalista a través de la internacionalización productiva y qué cambios produjo eso en las relaciones entre los países desarrollados, periféricos, dependientes, etc. Cuál es la situación y el panorama del imperialismo norteamericano y cuál es el desafío que plantea China. Les recuerdo nuevamente que si no están suscriptos al campus virtual de la Izquierda Diario, que lo hagan. Ahí van a poder encontrar los textos que vamos a estar discutiendo y ahí vamos a estar publicando los siguientes 3 videos que van a agarrar estos ejes que les decía recién. Bueno, nos vemos la próxima. Los invito a leer, a participar de foros y seguimos por ahí comentando. Muchas gracias.